que tenemos lo que es un generador, el cual puede ser la salida de etapa del circuito, ¿verdad? Si es que yo tengo un diseño, por ejemplo, un transistor, un amplificador operacional, una compuerta lógica, ¿verdad? Etcétera, ¿sí? Y se va a conectar la salida de ese dispositivo o ese elemento a una carga, que puede ser también pues un resistor, un inductor, un capacitor, un transistor, ¿sí? Un amplificador operacional, una compuerta, etc. Es decir, este esquema nos representa en general cómo es que normalmente hacemos el conexionado entre la salida de algo con entrada de algo, obviamente en forma electrónica. Entonces, existen dos tipos de configuración de conexiones, una que se conoce como línea desbalanceada y una que se conoce como configuración con línea balanceada. En el caso de la línea desbalanceada, ¿sí? Normalmente se utilizan dos conductores y la característica de este tipo de configuración es que, como vemos aquí, existe una corriente que sale del generador, pasa por la carga y se regresa nuevamente hacia el generador. Y entonces existe una diferencia de potencial entre el conductor que lleva la corriente hacia la carga y la corriente que regresa hacia el generador. Esa es la conexión más común que nosotros podemos, en este caso, encontrar. Permítame un ratito porque alguien está solicitando entrar. Es en este caso entonces cómo se va haciendo la conexión. Y estoy seguro que todos ustedes, ¿verdad? Cuando hacen conexiones en sus protoboards, ¿verdad? Sus tablillas de experimentación, utilizan este tipo de configuración. Bueno, pues cuando es así, entonces lo que ustedes están llevando a cabo es una configuración del tipo desbalanceado, ¿ok? Eso es lo que normalmente ustedes están haciendo. Bien, y existe otro tipo de conexión que se le conoce como una conexión en forma de línea balanceada. Si lo vemos, a diferencia del anterior, en este tipo de conexión, nuevamente tenemos nuestro generador y nuestra carga, como ya lo expliqué hace un momento, y tenemos los dos conductores que se utilizaban en el caso de la línea desbalanceada, ¿verdad? Tenemos la corriente que en este caso sale del generador y llega a la carga, ¿sí? En este caso estamos utilizando el, el trozo de cable o alambre, el de la parte superior, y utilizamos otro para, en este caso, la corriente que regresa al generador. Pero a diferencia de la otra, aquí se utilizan tres conductores, donde ese tercer conductor, en realidad, lo que se utiliza es como un común. No es la tierra como normalmente nosotros conocemos, ¿verdad? Aquí lo voy a poner con un simbolito que yo, como es lo que normalmente utilizo, es decir, un triangulito apuntando hacia abajo. Es decir, entonces este tercer conductor que está en la parte inferior. Bien, entonces, ¿qué significa esto nuevamente? Esto que esta flechita que está mostrando hacia abajo, que prácticamente estos dos conductores que están puestos en color azul para que queden distinguibles, ¿sí? En realidad, como líneas de transmisión, y ya vimos qué condición debe de cumplir para que sea una línea de transmisión, van a tener efectos resistivos, inductivos, capacitivos y, en este caso, conductivos. ¿Ok? ¿Y a qué se debe esos efectos que se presentan en esa línea de transmisión? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, normalmente se pone un circuito equivalente eléctrico, que es justamente el mismo que acabo de mencionar hace un momento, ¿verdad? Donde están los efectos. ¿Qué significa esto? Fíjese muy bien, la palabra que estoy utilizando es efectos. No quiere decir que están compuestos por una resistencia, por una inductancia, capacitancia y una conductancia. No, es un error decir que están compuestos. No, lo que pasa es que se representan equivalentemente por efectos resistivo, inductivo, capacitivo y conductivo. Bien. ¿Por qué efectos? Pues porque lo que tenemos aquí es un conductor, ¿sí? Es un conductor, vamos a ponerlo aquí, ¿sí? Un conductor que puede ser de sección circular o puede ser un conductor de sección cuadrada
o rectangular. ¿Ok? Yo puedo tener diferentes tipos de conductores. O puede ser inclusive, un caso más extremo, puede ser una barra rectangular delgada, ¿sí? Así como si fuese una placa. Siempre y cuando sea la característica que tenga, esté formada por metal, puede en este caso entonces ser un conductor. Entonces puedo tener diferentes secciones transversales. ¿Ok? Bien, pero nosotros sabemos que en este caso la resistencia, ¿verdad? O la resistividad del metal está definida por una fórmula. ¿Alguien de ustedes recuerda cuál es esa fórmula? ¿Puede repetir la pregunta, por favor, profe? Sí, en este caso todos los metales, sí, que puede ser en barra, de sección circular, cuadrada, rectangular, gruesa o delgada, presentan una resistividad. Y bueno, no, presentan una cierta resistencia. Y esa resistencia tiene una fórmula. ¿Alguien de ustedes la recuerda? Sí. A ver, ¿cuál es? Es la resistencia es igual a la resistividad por la Ajá. longitud de la línea entre el área transversal. Ok, Rho por L entre A, Entre A. ¿correcto? O esto es equivalente a la longitud por la conductividad del metal, ¿verdad? Por el área, ¿estamos de acuerdo? Sí. Donde sigma, pues sería la inversa de Rho, ¿no? De justamente la permitividad. Entonces, ¿qué significa eso? Que este valor de R que tenemos aquí, ¿verdad? Es justamente esta R. Y esta R entonces va a depender ¿de quién? De la longitud. Aquí le voy a poner long, ¿sí? Para que se sepa qué es la longitud, ¿sí? En este caso, bueno, sería la L, ¿verdad? Que tenemos aquí del conductor, la longitud del conductor, ¿sí? Va a depender de la resistividad, aunque uno de los parámetros que normalmente encontramos en el Internet y en tablas es la conductividad. Por eso muchas veces conviene utilizar esta fórmula, que es más fácil de encontrar. La conductividad, por ejemplo, del cobre, ¿verdad? Por el área de sección transversal. ¿Cuál es el área de sección transversal? Pues justamente esta que está aquí dentro del conductor o del metal. ¿Ok? Que puede ser circular, puede ser cuadrada o puede ser rectangular. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver, en este caso, como estamos viendo lo que es línea de transmisión, vamos en este caso a especificar particularmente en un conductor de sección circular. ¿Ok? Nos ponemos dos conductores, uno de una sección circular pequeña y una sección circular grande. Entonces, si mantenemos constante la longitud de esos dos conductores, entonces la longitud aquí sería constante, ¿verdad? Aquí vamos a dejar constante. ¿Sí? Si dejamos la longitud constante, sabemos que la conductividad es constante. Podría ser, por ejemplo, cobre, si yo utilizo cobre, ¿verdad? Es un valor constante. Prácticamente la resistencia, que es la que se está representando en este rectángulo, va a depender ¿de quién? Del área de sección transversal. De tal manera que si entonces yo utilizo un conductor que tenga un área de sección transversal grande, como es el que está aquí en el extremo superior derecho, entonces va a ser que la resistencia, ¿sí? El efecto resistivo que tenga en este caso ese conductor va a ser pequeño. ¿Sí? Ese efecto va a ser pequeño. Por el contrario, si el área de sección transversal de ese conductor, si yo elijo ahora este que tiene un diámetro mucho menor, entonces va a ser que ese efecto resistivo sea mayor. ¿Ok? Por esa razón, nosotros sabemos y nos han dicho siempre, ¿verdad? Desde física, de que cuando utilizas un conductor de un calibre grueso, ¿sí? Tienes menos pérdidas y justamente porque esas pérdidas se representan por esa resistencia. Cuando tienes un calibre delgado, perdón. Y cuando tienes un calibre grueso, ¿sí? Uno de mayor calibre, tienes menores pérdidas por efecto Joule, justamente por esa resistencia. Por esa razón, entonces, si nosotros queremos minimizar las pérdidas que va a presentar la línea de transmisión, lo que deberíamos de hacer es utilizar un calibre
que nos permita tener un diámetro mucho mayor. En el caso de los conductores, sabemos que está la American Wide Gauge, que es la que se encarga en este caso de llevar la normatividad y la estandarización de los calibres de los conductores. Cuando tenemos un calibre, por ejemplo, vamos a poner que este sea 22, este que está pequeñito, va a presentar mucho mayor resistencia que un calibre 10, por ejemplo. ¿Okay? Sabemos que el calibre 10 pues tiene una sección de área, una área de sección transversal mucho mayor comparada con el 22. Y eso entonces haría que minimizara entonces las pérdidas de, en este caso, la línea de transmisión, las cuales están representadas por justamente esta R. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No, sí, profe. Bien, vámonos al siguiente elemento. La inductancia. Recuerden que es un efecto, no es un inductor, porque un inductor es prácticamente un alambre enrollado, ¿verdad? Un inductor es un alambre enrollado. No, este no es un inductor, es una inductancia. ¿Alguien podrá decirme qué es la inductancia? ¿Alguien recuerda qué es la inductancia? Me parece que es la variación del flujo magnético en razón de la corriente. Ok, correcto. La inductancia está definida como la relación que existe entre el flujo magnético y la corriente que lo produce. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Una cosa es un inductor y otra cosa es una inductancia. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Al igual que cuando decimos un resistor y una resistencia. ¿Sí? Ustedes están estudiando ingeniería y por consiguiente deben de ser muy cautelosos en la forma en cómo se expresa. Porque muchas veces estamos en laboratorio, ¿verdad? Sobre todo en los laboratorios de electrónica, y no falta al compañero, a uno mismo, a cualquier estudiante que se le olvida llevar los componentes electrónicos para armar el circuito. Y luego a veces llegan y nos dicen, profesor, ¿me da permiso de ir a comprar una resistencia? Y yo digo, ¿vas a ir a comprar una resistencia? Pues a ver, yo no conozco cuáles son las resistencias. La resistencia es un efecto. Lo que van a comprar ustedes es un resistor que presente una resistencia, por ejemplo, de 1 kilo ohm, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, vas a ir a comprar una resistencia, a ver, tráete una resistencia de 1 kilo ohm. ¿Cómo te la van a servir? ¿En qué te la van a dar? ¿Sí? En realidad es que ustedes no compran la resistencia. Lo que compran es un elemento básico de circuito que se llama resistor, que presenta una resistencia de 1 kilo ohm, que es muy distinto. Aquí, de igual manera, hay que tener cuidado. Lo que tienen aquí es una inductancia. Es decir, esa inductancia la relación flujo con respecto a la corriente, que en este caso genera ese flujo. No es un alambre enrollado. ¿Por qué? Pues en este caso es este, bobina, ¿verdad? Ningún enrollamiento que nos una bobina, sino que en realidad lo que tenemos ahí es una inductancia. ¿Ok? Entonces, pero el flujo magnético, ¿alguien recuerda cómo se determina el flujo magnético? La ecuación del flujo magnético, alguien que más o menos nos dé una idea, si alguien lo recuerda. No estoy seguro del todo, pero A ver. según lo recuerdo es la diferencial de la corriente con respecto al tiempo. No, no. Ok, por ahí. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna idea? ¿No lo recuerdan? Bueno, no hay problema. Lo importante es que se expresen y vayan ustedes más o menos dándose cuenta que es lo que les puede estar fallando. Bien, el flujo magnético es una integral de superficie. Le voy a poner una S. Integral cerrada de superficie de la densidad de flujo magnético producto punto derivada de esa superficie.
Es decir, si yo tengo aquí una superficie cerrada, ¿verdad? Por eso me dice aquí que debe ser una integral cerrada, y por esta integral pasan líneas de campo magnético, obviamente, disculpen, pero deberían de ser líneas paralelas, perfectamente paralelas. ¿Sí? Es difícil manipular el mouse. Entonces, el flujo magnético está aquí, ¿verdad? Aquí debería ser vectorial, la cantidad vectorial. Lo que hacemos es integrarlo en esa superficie. Si consideramos que es la forma más fácil, más práctica, ¿verdad? En forma idealizada, que ese flujo es constante, entonces se sale de la integral, y entonces el flujo magnético nos daría, ¿verdad? Un valor constante que podría yo sacar de la integral, y simplemente me quedaría la integral, ¿verdad? La integral de ds, la integral cerrada de ds. Y pues obviamente aquí lo único que me quedaría, simplemente el flujo sería igual a b por s. ¿Okay? Pero sabemos que en la superficie podemos ponerla de forma análoga, o es igual que yo lo utilice como una área. Entonces sería la densidad de flujo magnético, ¿verdad? De valor constante, por el área. Entonces, el área es justamente de esta fórmula la que se forma entre los dos conductores. Es decir, esta área que se forma entre los dos conductores. De tal manera que entonces significa que conforme se incremente el área que existe entre esos conductores, voy a tener mayor flujo, siempre y cuando la corriente sea constante. ¿Ok? Por equivalente. No, profe, yo estoy bien. ¿Cuál es la fórmula? ¿Alguien le recuerda? Paralelas. Perdón, una pregunta de lo anterior. Sí. Entonces, ¿el efecto inductivo se debe al área que hay entre las placas o cómo? Así es, al área que forman los conductores. O sea, de conductor a conductor. Así es. Gracias. Sí, de nada. Bien, ¿alguien recuerda cuál es la fórmula de la capacitancia de un par de placas paralelas? Que podemos aproximarlo y puede ser válida. ¿Sería el voltaje entre la carga? No. Otra forma de poderla representar, porque sería así más complicado verlo, ¿no? Ah. ¿Alguien más por ahí? Pues, un momento. La capacitancia por el voltaje. No. La capacitancia en un par de placas paralelas. Carga entre... Carga entre voltaje. Ajá. Otra fórmula más para capacitor de placas paralelas. Es el área de las placas ¿Ok? entre la distancia. La permitividad eléctrica por el área entre las placas, entre la separación de ellas. ¿Ok? Es nuevamente la permitividad eléctrica por el área entre la distancia. Entonces, si nosotros aproximamos este par de conductores como si fuesen
placas paralelas para poder entender el concepto. ¿Sí? Esta epsilon es de valor constante y vale 8.85 por 10 a la menos 12 farad-metros. Es decir, si consideramos la del aire o del vacío. ¿Mm? En este caso, tendríamos lo que sería el área de sección transversal de las placas. El área de sección transversal, nuevamente, como el caso anterior, va a depender de, si nosotros lo aproximamos a esta forma, ¿sí? El área de los conductores. Y va a ser también constante. Y lo único que vamos a poder variar es, en este caso, la separación que existe entre ellos. Es decir, en este caso tendríamos la separación que hay entre el conductor, ¿verdad? Superior e inferior, que estoy en este caso haciendo referencia en esta lámina diapositiva. Entonces, si eso es lo que nos representa, podemos hacer una aproximación, ¿sí? Y entonces decir que los conductores, pues no los vamos a cambiar, bueno, siempre y cuando utilizamos un conductor del mismo calibre y no estemos empalmando un conductor delgado con un conductor grueso, etc. ¿Ok? Si consideramos que estos dos términos del numerador son constantes, ¿sí? Entonces lo único que dependería la capacitancia o el efecto capacitivo, que está aquí, ¿verdad? Dependería de la separación de los conductores. Y si yo quiero tener un efecto capacitivo pequeño, la separación de los conductores debe ser la mayor posible. Es decir, una gran separación para que C se haga pequeña. Pero ya vimos en la ecuación anterior de la explicación que en la inductancia, que entonces al tener una separación mayor, voy a tener un efecto inductivo mayor. ¿Verdad? Bien, entonces si yo aproximo los conductores lo más posible, voy a tener menos capacitancia y mayor inductancia. Pero si lo hago al revés, si yo acerco lo más que pueda a los conductores, obviamente sin que hagan cortos si es que están desnudos, voy a tener un mayor efecto capacitivo y un menor efecto inductivo. Es decir, los efectos son contrarios. Y eso, pues obviamente a mí no me gusta. ¿Sí? Es algo que no es agradable. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que hace en un circuito, así como el que está en la figura, un efecto inductivo y un efecto capacitivo cuando yo le hago pasar una señal? ¿Qué es lo que pasa? Así, a grandes rasgos, ¿qué es lo que sucede cuando una señal se enfrenta, una señal de corriente alterna se enfrenta a un efecto inductivo y un efecto capacitivo? ¿Alguien lo recuerda? ¿Se va ¿Vale? aplanando un poco más la señal? No, Se desfasa. se desfasa correctamente. Tenemos desfasamiento. Entonces vamos a tener desfasamiento de la señal. ¿Ok? Entonces empezamos a darnos cuenta que la teoría de las líneas de transmisión, ¿sí?, está considerando que justamente dentro de las líneas, estas mismas líneas, cuando tenemos una señal de corriente alterna, va a viajar por ella, va a tener o va a sufrir de desfasamientos. ¿Debido a quién? A estos elementos básicos de circuito, o estos efectos de elementos básicos de circuito, propiamente dichos. Porque los dos son elementos que almacenan energía. En el caso de R, que está ahí, en este caso mostrado en forma de un cuadrado, ¿verdad? Lo acoté con un cuadrado, pues lo que hace es no almacenar energía, sino disiparla. Y está perfecto. Pues con tal si se disipa la energía y se me cae la amplitud, pues la amplifico y ya, no hay ningún problema. Pero el caso más crítico en un par de conductores es que se me desfase la señal. Y ese desfasamiento se debe al efecto inductivo y al efecto capacitivo que justamente se está mostrando ahí en la pantalla. Y yo no puedo eliminar uno y quedarme solamente con el otro. Bueno, sí lo podría hacer bajo ciertas circunstancias. Y aquí el ingeniero de diseño, ¿sí?, es el que debe de tomar una decisión de qué es lo que más le conviene. Que el efecto inductivo prevalezca o mejor tratar de atenuarlo y que el efecto capacitivo prevalezca o viceversa. Es decir, no hay más que de dos. De tal manera que entonces, como ingeniero, yo tendría que decidir
qué es lo que me conviene a mí para que la señal que está saliendo, en este caso, de la fuente o el generador, llegue a la carga, ¿sí?, lo menos desfasada posible. ¿Ok? Entonces, desde aquí, que ya en nuestra segunda sesión, nos empezamos a dar cuenta que utilizar dos conductores, ¿verdad?, y hacerles pasar por esos dos conductores una señal de corriente alterna que cumpla con la característica que vimos ayer para que en este caso se considere una línea de transmisión, me va a empezar a acarrear problemas. Y el primero de ellos es desfasamiento de la señal. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí, Sí, profe. Sí. Bien. Vámonos al último elemento, G. G es la conductividad o la conductancia, mejor dicho. La conductancia que existe entre los dos conductores. Es decir, son las pérdidas que yo voy a tener justamente debidas al dieléctrico que está aquí, ¿sí? Normalmente esas pérdidas a veces son muy despreciables. Es decir, lo que hay de este conductor que está en la parte superior con respecto a este, ¿sí?, va a hacer que, dependiendo de lo que exista en el medio de ellos, o en medio de ellos, ¿sí?, nos va a representar justamente este efecto que le llamamos conductancia. Muchas veces, debido a que pues, actualmente ya se maneja diferentes tipos de materiales y los materiales son muy buenos, bastante controlados, la tecnología nos ha permitido hacer muy buenos conductores, muchas veces esta conductancia se considera despreciable. ¿Y cómo se considera despreciable? Con un valor G, un valor de G muy grande, es decir, que esto sería de un orden de megas. Tan grande un efecto de resistencia, porque recuerden que la conductancia es esa de la resistencia. ¿No? Entonces, para que la conductancia significa que puede conducir. Para que tenga una conductancia de valor muy pequeño, entonces la resistencia que se debe de presentar entre un conductor y el otro debido al dieléctrico debe ser de un valor súper grande, muy, muy grande para que este se haga muy pequeño. Entonces, si yo pongo aquí 10 megas, entonces esto se hace de valor súper pequeño, de tal manera que este se puede llegar a despreciar. ¿Ok? Por el contrario, si el dieléctrico que separa los dos conductores tiene un valor muy pequeño de resistencia, como lo marca esta fórmula, entonces las pérdidas por la conductancia van a ser mayores y entonces se debe de considerar este efecto en el circuito eléctrico equivalente. Bien, ¿y por qué entonces yo estoy poniendo aquí que se llama parámetros concentrados? Bien, porque si yo tengo un par de líneas de transmisión, vamos a poner aquí de esta cierta longitud, entre estos dos pares de conductores, yo voy a transmitir información, y luego yo tengo otro par de líneas de transmisión de esta longitud, y puedo llegar a tener otro par de conductores de línea de transmisión de mayor longitud. Bien, es válido que también utilicemos modelos, ¿verdad?, de circuito equivalente eléctrico, que es el que justamente está aquí abajo, ¿sí?, que tengan lo que nosotros conocemos como parámetros concentrados. ¿Qué es eso de parámetros concentrados? Significa que el efecto resistivo, el efecto inductivo, el efecto capacitivo y el efecto conductivo, para cualquiera de estos tres casos, es decir, que no depende de la longitud de la línea de transmisión, es el mismo. Es el caso hipotético, ¿sí?, de un análisis de línea de transmisión, es decir, que a lo mejor este vale 2 centímetros, este vale 5 centímetros, este 10 centímetros, y puedo tener una línea de transmisión con dos conductores cuyas longitudes individuales sean de 100 metros, o 500 metros, o 1 kilómetro, o 10 kilómetros. El circuito eléctrico equivalente sería único y sería constante, de valores constantes o parámetros concentrados. R, L, C y G serían siempre los mismos, independientemente de la longitud de la línea de transmisión. ¿Okay? Ese es el primer
circuito eléctrico equivalente, que es el de forma idealizada. Pero desafortunadamente eso no es cierto, es simplemente un caso hipotético. La realidad es que se tienen que utilizar lo que conocemos como parámetros distribuidos, aquí me faltó una S, o lo que se conoce como parámetros por unidad de longitud, cuyas abreviaturas en español y en inglés prácticamente coinciden. En español es parámetros por unidad de longitud, PUL, y en inglés es per unit length, ¿sí? Es decir, parámetros por longitud, por unidad de longitud. Y entonces a esto también se le conoce como parámetros distribuidos, no como el caso anterior de parámetros concentrados. ¿Qué quiere decir esto de parámetros por unidad de longitud o parámetros distribuidos? Quiere decir que los valores de los efectos de la resistencia, la inductancia, la capacitancia y la conductancia cambian con la longitud de la línea de transmisión. ¿Sí? Cambian con la longitud de la línea de transmisión. ¿Sí? Y entonces, si nuevamente tomamos las líneas como líneas de transmisión, estos colores azules, ¿verdad? Y tomamos un pequeño diferencial, considerando que es toda esta longitud de aquí hasta acá, nosotros le llamamos Z, ¿verdad? Y no es impedancia, es una Z minúscula. Vamos a poner que de aquí a acá sea Z minúscula, que no es una impedancia, ¿verdad? Entonces, si tomamos un pequeño diferencial de Z, como está aquí, que es un trocito de esa línea de transmisión que está larga, ¿verdad? No sabemos cuánto vale esa Z. Entonces, el circuito eléctrico equivalente de los parámetros por unidad de longitud es muy similar al anterior, más que ahora vemos que el efecto resistivo va a depender de ese diferencial de Z. La inductancia también de ese diferencial de Z, la capacitancia también de ese diferencial de Z y la conductancia de ese diferencial de Z. Y además, si este es el extremo que está esquematizándose de este lado, ¿verdad? Entonces, en este punto, aquí iría la corriente que sale de este punto, ¿sí? Que podríamos llamarle Z, que podría ser el punto de inicio, o Z igual con 0 aquí, Z igual con 0, y, perdón, aquí lo vamos a llamar delta Z, para que se tenga todo lo largo, ¿no? Entonces, aquí la corriente va a depender de la ubicación de Z y del tiempo, y el potencial de la ubicación de Z y del tiempo. Y en el otro extremo, que sería aquí, en el otro extremo de la línea, que puede ser a 10 metros, a 50 metros, a 100 metros, a 500 metros, entonces la corriente va a depender del punto inicial de la corriente más el incremento de esa longitud y también del tiempo. Y de la misma manera, el potencial que vamos a tener en el extremo lejano de esa línea de transmisión va a depender también de Z, de su incremento y del tiempo. De tal manera que entonces todo este bloque que está aquí con esas literales que se han puesto, se puede llevar en forma generalizada a una representación de un bloque, donde en cada bloque vamos a tener los efectos resistivos, inductivos, capacitivos y conductivos. Entonces, este bloque prácticamente corresponde a este pequeño trozo de la línea de transmisión, ¿ok? Pero entonces la pregunta sería, bueno, ¿qué pasa si esta longitud que tengo aquí es mayor o es menor? Pues dependiendo, en este caso, de la longitud de esa línea de transmisión, yo puedo generar una gran cantidad de bloques de efectos RLCG, es decir, el circuito eléctrico equivalente que ya acabamos de desglosar. De tal manera que entonces, cada uno de estos bloques, como está puesto ahí esquemáticamente, ¿sí? Va a depender del diferencial de Z que yo elija. Entonces, este diferencial de Z está representado justamente por este bloque. Ahora, ¿cuántos diferenciales de Z hay en toda la línea de transmisión? Pues puede ser un número muy grande, ¿sí? Entonces yo tendría que poner una gran cantidad de bloques. Por esa razón, pues se ponen estos puntitos. Porque puede ser 10 bloques, 15 bloques, 30 bloques, 50 bloques, etc. Todo va a depender de qué tan larga sea físicamente esa línea de transmisión. ¿Alguna pregunta que tengan hasta este momento?
Sí, yo no me quedó muy Sí. claro a qué se debe el efecto conductivo en la línea. A la separación que existe, a las pérdidas que vas a tener en el dieléctrico. ¿Sí? Es decir, si tú midieras aquí, así como está, voy a borrar para utilizar aquí la figurita y explicar. Si tú tienes aquí lo que es un metal o un cable con un alambre desnudo y el otro alambre desnudo y los separas, ¿sí? Si tú midieras aquí con un ómetro que te pudiera permitir valores de resistencia del orden de megaohms, que lo voy a tratar de especificar así con una pequeña carátula, ¿sí? Aquí vos la aguja, ¿verdad? Y entonces te marcaría de megaohms. Esos megaohms sería la resistencia. Entonces esto lo que te está midiendo el medidor sería la resistencia. Entonces sabemos que la conductancia es la inversa de la resistencia. ¿Ok? Entonces, si tú tienes aquí un medidor y aquí te está marcando que tienes muchos ohms, o sea, muchos megaohms, entonces la conductancia que existe entre el conductor superior y el conductor inferior es muy pequeña, es casi cero o casi podemos decir que despreciable. Pero por el lado contrario, estos conductores, ¿verdad? Tienen una resistencia de valor muy pequeño, ¿sí? Entonces la conductancia es de valor muy alto, es decir, va a tener un valor de conductancia mayor. No sé si ahora te quede más claro. Sí, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Yo, profesor, Sí, adelante. de lo segundo que dijo, ¿cada bloque va a representar un valor diferente de diferencial de Z o va a ser el mismo para todos? Normalmente si tú tomas, por ejemplo, ves aquí en la figura que tiene un cierto ancho de caseta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si tú tomas otro bloque pegadito, o vamos a suponer separado, hasta acá, y lo tomas del mismo grosor que está aquí, entonces el valor de los elementos, porque nomás estás tomando solamente los efectos de este trocito, van a ser los mismos. Si Ok, tú, entonces, si tú agarras un trozo mayor así, entonces este sería tu delta Z. Obviamente, entonces, uno de estos bloques, vamos a suponer que sea este el que lo representa, va a tener valores diferentes de R, C y G que este. Entonces, ¿qué te conviene a ti? Pues tomar trocitos del mismo ancho, ¿no? sí, Para que se vayan repitiendo. ok, profesor. Ujú. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie más? No, profe, yo estoy bien. No, Ok. profe. Pues vamos a pasar a otra cosa. A ver lo que son las famosas ecuaciones diferenciales de la línea de transmisión uniforme. ¿Ok? Bueno, antes de que pasemos a eso, quiero comentarles algo, aprovechando que ya se explicó esto. Ustedes cuando hacen su trazado de circuitos, mantienen los dos conductores con la misma separación. Sí. Es decir, vamos a suponer que conectan la salida de un circuito con un cable y luego ponen otro y siempre se mantiene esta separación constante. O hacen esto, conecto por aquí y el otro cable viene por acá y ya lo conecto acá. Yo estoy seguro que siempre hacen esto. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, si hacen esto, la separación ya no es constante. Acabamos de ver que la separación va a tener un fuerte efecto sobre el IC. Entonces, por esa razón, cuando ustedes conectan aquí el generador, que puede ser cualquier circuito, ya lo comenté, y aquí ponen la carga, que puede ser cualquier parte del circuito,
la carga, y conectan el osciloscopio aquí en la carga, ven que la señal se ve como distorsionada. ¿Y por qué se ve distorsionada? Porque justamente de una manera que ustedes no conocían, lo digo que no conocían porque no lo sabían, pero ahora ya lo saben, están alterando los valores de L y C a lo largo de toda la línea de transmisión. Y por consiguiente están haciendo que se estén desfasando las señales dentro de la línea de transmisión. Entonces, esto es incorrecto. Lo que se tiene que hacer es lo que puse arriba, tratar de generar una trayectoria bien controlada entre lo que es el generador y la carga y poner conductores en principio del mismo diámetro o el mismo calibre que estén perfectamente separados entre lo que es el generador y la carga, para que esos desfasamientos que nos van a dar el efecto inductivo y capacitivo se minimicen al máximo. Por esa razón, cuando van al laboratorio y pues, arman y ven ahí la señal está toda temblorosa, se está moviendo. ¿Por qué razón sucede eso? Pues justamente porque están haciendo un conexionado incorrecto. ¿Ok? Entonces, todo esto recuerden que ustedes no están estudiando en una escuela técnica, están estudiando en una escuela de ingeniería, que es muy diferente, y aunque parece ser muy obvio el agarrar y poner los elementos básicos de circuito o nuestros amplificadores operacionales o los dispositivos electrónicos y querer de conectar uno con otro, ¿verdad? Parece tan trivial y tan sencillo, pues no es así, sobre todo cuando estamos manejando señales que en este caso hacen que la longitud de los cables o alambres que estemos utilizando, ¿sí?, se comporten como líneas de transmisión. Entonces, no sé si alcanzan a percibir la importancia del por qué les comentaba, ¿verdad?, que deberíamos de poner mucha atención y que particularmente este curso era muy bonito porque lo iban a necesitar en muchas cosas. ¿Por qué razón? Pues porque aunque yo ponga aquí simplemente el generador y un capacitor o un resistor o un inductor del lado de la carga, yo voy a tener en este caso problemas de la señal, problemas debidos a desfasamiento. ¿Y qué es lo que pasa cuando tengo problemas de desfasamientos? Bueno, en primera instancia, si esto es lo que me representa el circuito eléctrico equivalente, si yo tengo un efecto resistivo, lo único que voy a tener es que la señal, si yo la mandé de esta amplitud, a lo mejor y me llega de esta amplitud. Pero pues esto lo puedo resolver. La meto a un amplificador y la vuelvo a recuperar en sus amplitudes. Pero si la señal que yo metí fue esta y a la salida tengo una señal que se me movió, yo ya no puedo en este caso tratar de enfasarlas. Es muy difícil. Y de ahí, entonces, por eso el costo de la ingeniería, pues, lo podemos ver en los productos. No es lo mismo, ¿verdad?, comprar un amplificador de audio que les cueste 100 pesos a uno que les cueste 10,000 pesos. Aunque digan, pues amplifica. Sí, estoy de acuerdo, amplifica. Pero la ingeniería que tiene interna, ¿sí?, que está basada en evitar al máximo el desfasamiento de las señales en todo su diseño interno, es el precio que estamos pagando. No sé si lo alcanzan a percibir. Es decir, hacer ingeniería no es llegar y conectar ahí circuitos que me puso el profe ahí en el pizarrón y ya quedó. No, ingeniería es más allá. Ahorita no estamos haciendo ningún diseño electrónico y estamos haciendo análisis de ingeniería y nos estamos dando cuenta que con, en este caso, información que ya tuvieron previa de análisis de circuitos de corriente alterna, ¿verdad?, y corriente directa, podemos ver qué es lo que está pasando, ¿sí?, en este caso con el efecto de las líneas de transmisión. ¿Ya llevaron ese curso o lo están llevando ahorita? Yo apenas lo estoy llevando. ¿Apenas lo están llevando? Bueno, algunos apenas lo están llevando, otros ya lo llevaron. Y es importante en este sentido, pues, eso de que ya deberían de tener el conocimiento previo para poder entender todo lo que se está viendo. Permítame, parece que alguien tuvo un problema que salió. Quiero volver a entrar.
Bien, entonces, si ya quedó entendido, ahora vamos a ver qué pasa con esas ecuaciones diferenciales. ¿Por qué tenemos que abordar eso, las ecuaciones diferenciales? Pues porque si ya están viendo o ya vieron lo que es análisis de circuitos de corriente alterna, ¿sí? Las ecuaciones que denotan o que nos describen lo que es una red eléctrica y lo que tenemos aquí, pues es una red, ¿verdad? Ponlo ahí. Y si entonces yo digo que, como estoy tomando un pequeño diferencial de la línea de transmisión para el caso de parámetros por unidad de longitud, este circuito que está aquí se tiene que volver a copiar y a pegar aquí, a copiar y a pegar aquí, y entonces voy a tener una serie de mallas y nodos. Por consiguiente, yo tendría que hacer un análisis de redes eléctricas con diferentes mallas y diferentes nodos. Y ya hoy con lo que yo aprenda o yo tenga de herramientas, pues entonces solucionarlo. Entonces, pero sabemos que cuando hacemos esas soluciones, las podemos representar por medio de ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Y entonces, esas ecuaciones diferenciales las podemos resolver en dos dominios, en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Por consiguiente, lo que está ahorita en pantalla es una representación, ¿verdad?, de una línea de transmisión en el dominio del tiempo. Aquí tal vez hay un pequeño error. Digo que es un pequeño error porque para que no se confunda, este bloque que está aquí debería de estar más pegadito hacia la fuente. ¿Por qué razón? Pues porque esta parte que está aquí es la fuente de señal de tensión de voltaje. Si nos vamos a un equivalente que ya les puse aquí, ese bloque correspondería justamente a esta zona. ¿Ok? Solamente equivaldría a esa parte. Y este otro bloque que está aquí, que dice red RLC, equivalente de la fuente de la señal, este otro bloque así, lo vamos a poner así, con una X. Este bloque representa justamente a este rectángulo que está aquí. Vamos a poner así y su X arriba. ¿Ok? Entonces, por eso digo que tiene un pequeño tal vez error ahí, me equivoqué, voy a tratar de corregirlo para que este se junte un poquito más, la separación que hay entre esto y otro sea más próxima y no se tome como que es algo fuera de. Entonces, esta es la fuente de señal con su equivalente. ¿Sí? Su equivalente de la fuente de la señal. Y entonces, particularmente, voy a borrar para que no se me llenen de cosas y voy a cambiar de color. Entonces, esto que está aquí, esta zona, es prácticamente la línea de transmisión. ¿Sí? Esto es la línea de transmisión. Entonces tenemos la fuente que está conformada por estos dos bloques, ¿verdad? Que están hacia la izquierda, la línea de transmisión y la red RLC, que sería la carga. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos. Y entonces por eso vimos ya que tenemos una corriente que depende de la posición o la ubicación y el tiempo, y una diferencia de potencial o un voltaje que también depende de la ubicación, el punto donde yo voy a medir, y el tiempo. Entonces, como bien dice en la parte inferior, la fuente de la señal de tensión eléctrica, lo que comúnmente conocemos como voltaje, es cualquier función general del tiempo, y las características del circuito eléctrico de la fuente y la terminal de carga están descritas por redes de resistencias, inductancias y capacitantes. ¿Ok? Bien, pero como lo comenté hace un momento, yo puedo representarlo y resolver mis circuitos en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. A continuación, en esta diapositiva, lo que ustedes ven es el equivalente ahora en el dominio de la frecuencia, como justamente dice aquí. Entonces, nuevamente, este primer bloque, que sería BDS, es muy claro. Este que está aquí es justamente en la figurita que yo puse acá arriba. Voy a borrarle aquí para que se pueda entender mejor. Ahora es esta. Este es BDS. Y ZDS, que es este rectángulo, es justamente el rectangulito que está a un ladito. ¿Ah? Es justamente este rectángulo que está aquí, que es ZDS. ¿Ok? Entonces, ya vimos que esas redes, ¿verdad? Todo el esquema que representa una línea de transmisión que implica el generador, la línea de transmisión y la carga,
¿sí? Se puede analizar tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. ¿Ok? Nuevamente, como en el caso anterior, voy a borrar para que no se sature de tantas cosas ahí rayadas, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí, que estoy subrayando, va a ser el equivalente de la línea de transmisión. Es decir, lo que nos representa esquemáticamente es la línea de transmisión. Y el bloque que está hacia la derecha de eso que acabo de subrayar o de acotar, pues es la impedancia de la carga. Entonces, como dicen en la parte inferior de esta diapositiva, la tensión eléctrica de la señal de la fuente es una función armónica de tiempo de amplitud constante a alguna frecuencia angular omega, cuyas unidades están dadas en radianes por segundo. ¿Okay? Es decir, una frecuencia angular que normalmente la denotamos con la letra omega, no es W, ¿sí? Es omega, por eso se ve así redondeado. Bien, y entonces las representaciones de la fuente y la carga en el circuito son reemplazados por sus respectivos valores de impedancia, ZS y ZL, a esa frecuencia. ¿Ok? Entonces, ya acabamos de ver que son dos esquemas. Si ustedes los pueden visualizar, son dos esquemas que son completamente distintos. Aquí justamente, Z, que es el inicio de la referencia de lo que es la longitud de la línea de transmisión, se considera como Z igual con 0, y aquí va a ser el punto Z, donde a mí me interesa analizar. Como nosotros sabemos, bueno, pues la experiencia que tenemos es que esas conexiones las hacemos en tablillas de experimentación, que normalmente le llamamos protoboards, ¿verdad? En inglés, y son longitudes cortitas, entonces ahí no nos afecta tanto, ¿sí? O lo tenemos todo así a la mano. Pero podemos nosotros tener una conexión que sea más larga, es decir, que pueda tener 100 metros o 150 metros o 200 metros. Entonces ahí es muy importante tomar siempre lo que es nuestra referencia, que sería la Z igual con 0, hasta el punto Z donde a nosotros nos interesaría analizar, para poder en este caso ver los efectos de la misma. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Que tengan? No, profe. ¿No? Al menos yo no por el momento. Ok. Entonces, como dice en esta diapositiva, en la realidad, pues las señales que transportamos por la línea de transmisión no son de frecuencia única. Si ustedes ya han tenido experiencia de ir al laboratorio de electrónica o de circuitos y han tomado la señal de un generador, casi siempre lo que hacen es utilizar una frecuencia única. Es decir, su profe van y les dice, a ver, saca una señal, por ejemplo, de 100 kHz. Y le ajustan y sale la señal justamente de 100 kHz y la pasan por sus circuitos, todo lo que tiene que hacer, y las ven en el osciloscopio y dicen, no, pues sí, sí está los 100 kHz. Perfecto. Bien, pero esa es una forma idealizada de aprender. La realidad es que la mayor parte de las señales no son de frecuencias. Inclusive, por ejemplo, mi voz y la voz de cada uno de ustedes contiene una cierta cantidad de frecuencias que en este caso son las que distinguen mi tono de voz de cada uno de nosotros. ¿Ok? Por consiguiente, la realidad del entorno que nos rodea es que las señales no son de frecuencia única como normalmente lo hacen en el laboratorio, sino que se tienen diferentes frecuencias. Y al decir que se tienen diferentes frecuencias, por esa razón decimos que se requiere de un ancho de banda, donde ese ancho de banda implica que lo que se manejan es una cierta región, una cierta proporción de frecuencias que van a representar una señal de información. ¿Mm? Como bien dice ahí, por ejemplo, se requiere un ancho de banda para las señales de audio, para las señales de video y las frecuencias armónicas del espectro de Fourier en conmutaciones transitorias de potencia, en los 60 Hz, por ejemplo, etc. Es decir, nuestra realidad es que no es como en el laboratorio de que hacemos nuestro análisis o nuestro estudio de nuestros circuitos con una sola frecuencia, pues porque nuestra realidad es que implica muchas frecuencias.
ahora se van a preguntar, bueno, si entonces eso no está bien del todo, ¿por qué es que en el laboratorio yo hago ese tipo de pruebas? Bueno, porque tienen que entrenar para primero entender los efectos y comprender, ¿verdad? Lo más básico, y después pasar a la siguiente etapa de conocer qué pasa cuando tienen diferentes frecuencias. Y también se van a preguntar, ¿hay equipos de medición que me permitan hacer un análisis con un cierto intervalo de frecuencias, ¿sí? Que yo defina, que le voy a llamar ancho de banda, para que vean cómo responde mi circuito ante todas esas frecuencias? Mi respuesta es sí, sí los hay, ¿ok? Sí hay circuitos, sí hay instrumentos de medición que puede, en este caso, pueden utilizarse para poder ver la respuesta de su diseño electrónico ante la presencia de diferentes frecuencias. ¿Ok? Bien, entonces como acabamos de ver los equivalentes esquemáticos entre lo que es una línea de transmisión, bueno, el esquema de un esquema completo que incluye lo que es la fuente, la línea de transmisión y la carga, ¿verdad? Y vimos que podemos tener un equivalente en el dominio del tiempo y un equivalente en el dominio de la frecuencia. Entonces lo que nos vamos a abocar es a hacer el análisis o ver el análisis para el caso primero en el dominio del tiempo. Entonces, nuevamente, tenemos el circuito eléctrico equivalente, ¿verdad? De una porción infinitesimal de una línea de transmisión uniforme. ¿Por qué decimos de una línea de transmisión uniforme? Porque como les comenté hace un momento, la separación que existe entre esas líneas es constante. Si yo esa separación que debería de estar a lo largo de toda la línea constante, ¿verdad? Lo hago como normalmente lo hacemos, ¿verdad? Un poco con descuido, de esta manera, ¿verdad? Y luego que vamos a poner que quita la carga. ¿Sí? Y luego finalmente yo aquí digo, bueno, pues ya la voy a ajustar porque aquí es donde se conecta. Esto sería una línea no uniforme. Entonces la teoría no aplica para esta línea no uniforme. ¿Sí? Eso es la diferencia entre una y otra. Entonces, el análisis se está haciendo justamente para las líneas uniformes, es decir, considerando que la separación a lo largo de toda la línea es la misma, es decir, es constante. ¿Ok? Bien, entonces, el circuito eléctrico equivalente sigue siendo el mismo, ¿verdad? Este circuito eléctrico equivalente es el que acabo de descifrar como per unit length, es decir, parámetros por unidad de longitud. ¿Ok? Es exactamente lo mismo, no se le ha agregado nada, no se le ha quitado nada. Y es el que nos va a servir para poder, en este caso, analizar este tipo de líneas de transmisión. Entonces, si aplicamos la ley de Kirchhoff al circuito, tenemos que la diferencia de potencial, ¿verdad? En el punto Z más delta ZT, menos, ese sería la del extremo de la línea, menos, vamos a utilizar la nomenclatura siguiente. Tenemos la línea de transmisión. Si yo analizo desde el lado izquierdo, este sería, ¿sí?, el extremo cercano y este sería el extremo lejano, ¿ok? Entonces yo tendría el extremo cercano y el extremo lejano. Bien, entonces, si yo me fijo en el circuito eléctrico equivalente, yo tengo aquí la línea de transmisión, disculpe que me sale un poco chueca, ¿sí? Yo de este lado tendría lo que es el extremo cercano y aquí el extremo lejano, ¿ok? Entonces, haciendo uso de eso, ¿verdad? Lo que yo voy a hacer es ver las características de los parámetros de entrada, que sería del extremo cercano y los del extremo lejano, para poder encontrar la caída que se presenta entre lo que es la línea de transmisión. Por esa razón, aplicando la ley de Kirchhoff, tenemos aquí la tensión en el extremo lejano menos la tensión en el extremo cercano, me va a dar la diferencia o la caída de tensión a lo largo de la línea, la cual va a depender obviamente de la longitud y del tiempo. ¿Ok? Lo mismo en forma equivalente va a suceder para el caso de la corriente. La corriente en el extremo lejano menos la corriente
en el extremo cercano, nos va a dar, en este caso, la característica de la caída de corriente a lo largo de la línea, ¿verdad? Que en este caso sería dependiente de la longitud y de, en este caso, el tiempo. Y bueno, aquí lo primero que nosotros tendríamos que ver es ¿por qué tenemos caída de corriente si yo lo que veo aquí como esquema es un par de conductores y que aparentemente deberían de estar en serie? Ah, pues porque si vemos aquí el circuito eléctrico equivalente, ¿verdad? Para que no utilizo para que no estén llenos de tantas acotaciones, me voy a este sencillo. Si yo agarro este segmento y están en serie, ¿están conmigo de acuerdo que esto es una impedancia? Sí. Es decir, esto que yo tengo aquí sería igual a una impedancia. ¿Y qué es lo que yo tengo aquí? Una admitancia. Una admitancia. Correctamente. Entonces, yo tengo aquí un arreglo de impedancia y un arreglo de admitancia. Entonces, por consiguiente, si ya estamos de acuerdo en ese análisis, justamente, pues yo tengo una pérdida de la corriente porque tengo la combinación de un efecto de impedancia y un efecto de admitancia. ¿Ok? Entonces, de tal manera que si yo sigo el análisis, pero simplemente considerando la diferencia de potencial y no la corriente, entonces, despejando aquí la caída de tensión a lo largo de la línea, ¿verdad? Y sustituyendo los valores, ¿verdad? Que me da, en este caso, producto de este circuito. Voy a usar para que se vea más sencillo. De ese circuito, entonces, vemos que resulta que la caída de la tensión, que depende de la longitud y del tiempo, va a ser igual a menos el efecto resistivo por ese diferencial de Z por la corriente, menos la inductancia por ese diferencial de Z por la derivada de la corriente con respecto al, en este caso, a la ubicación y al tiempo. Todo esto con respecto al tiempo. A pesar de que aquí depende de la ubicación, prácticamente más que nada depende del tiempo, por eso es la derivada parcial. ¿Ok? Y equivalentemente para la corriente nos daría que la caída de la corriente debido a la distancia o a la longitud de la línea de transmisión y del tiempo sería igual a menos la conductancia por el diferencial de SZ por la caída de tensión en ese punto y debido al tiempo, menos la capacitancia por ese diferencial de Z por la derivada parcial, es decir, los cambios que tenga el voltaje a lo largo de la línea y del tiempo, pero más que nada del tiempo, un efecto debido al tiempo. Bien, entonces, si dividimos entre delta Z y permitiendo que esa delta Z se haga lo más estrecho posible, de tal manera que lleguemos al límite donde tengamos casi un cero, esto nos lleva a las siguientes ecuaciones diferenciales. Entonces, puedo yo tener una derivada parcial, de tal manera que la derivada parcial del voltaje, que depende de la longitud del tiempo con respecto a la longitud, va a ser igual a menos el efecto resistivo por la corriente, que depende de la longitud y el tiempo, menos la inductancia, ¿sí? En este caso, sacando la derivada parcial de la corriente, no con respecto a la distancia, sino con respecto al tiempo. ¿Por qué razón con respecto al tiempo? Pues porque tenemos un efecto, en este caso inductivo, que almacena energía, y ese almacenamiento de energía no va a depender de la distancia, sino más bien depende del tiempo, ¿ok? Y para el caso de la corriente nos quedaría que la derivada parcial de la corriente con respecto al tiempo, ¿sí? Sería igual a menos la conductancia por la caída de tensión, que va a depender de la longitud de la línea y el tiempo, menos la capacitancia por la derivada parcial de la tensión, que va a depender más que de la longitud, simplemente del tiempo. ¿Ok? Entonces, ya tenemos ahí unas ecuaciones
simultáneas, ¿verdad? Entonces, para resolver las ecuaciones simultáneas en el dominio del tiempo, podemos eliminar una de las variables, ¿verdad? Esto se consigue haciendo la derivada parcial con respecto a z a todos los términos de la ecuación de la tensión eléctrica, es decir, vámonos solamente a la de voltaje. Como sabemos que existe una ecuación que nos denota el comportamiento de la corriente, vemos que lleva un patrón casi igual, ¿verdad? Es muy similar. Vamos a comparar la ecuación de la parte de arriba con la de abajo y vemos que el patrón es muy similar, ¿verdad? No es igual, pero es similar. Por consiguiente, si yo agarro y resuelvo la que se encuentra en la parte superior, la que tengo en la parte inferior, puede ser también sencilla de poder resolver. ¿Ok? Y entonces, si yo le saco la segunda derivada, ¿sí? Con respecto a la longitud, es decir, con respecto a z, me quedaría la segunda derivada del voltaje con respecto a la longitud, sería igual a menos r, por la derivada parcial de la corriente con respecto ahora no al tiempo, sino a, en este caso, sería la longitud, ¿verdad? Aquí sí es de la longitud porque sabemos que la longitud y la corriente van a tener un efecto completamente directo porque va a depender de R, ¿sí? Más que del tiempo va a depender de R. ¿Por qué? ¿Por qué no del tiempo? Porque en un resistor el tiempo no le afecta en nada, pero sí le afecta en este caso en la longitud, ¿verdad? Entonces, le vamos a sumar menos L por la derivada parcial con respecto a Z de la derivada parcial de la corriente, que es el término que teníamos anteriormente, de los cambios de la corriente que va a tener con respecto al tiempo y no con respecto a la longitud. Entonces, si cambiamos el orden de diferenciación, en los términos del lado derecho podemos cambiar entonces la ecuación. Y nuevamente, entonces, la segunda derivada parcial del voltaje con respecto a la longitud es igual a menos R por los cambios de la corriente con respecto a la longitud, menos la inductancia que va a, en este caso, estar dependiendo de la derivada con respecto al tiempo de lo que está en el argumento de aquí adentro de los paréntesis. Y este argumento entonces ahora nos dice que es el cambio de la corriente con respecto a la longitud o a la distancia que a mí me interesa. Entonces, si sustituimos el valor de la derivada de la corriente con respecto a la longitud, que sería di de z de t con respecto de z, ¿sí? Entonces tendríamos lo siguiente. ¿Por qué lo vamos a sustituir? Pues prácticamente este término que está aquí lo vamos a sustituir justamente por la ecuación que está aquí abajo. ¿Okay? Y entonces por eso pues vemos que se nos hace más largo. Entonces la segunda derivada del voltaje con respecto a la longitud es igual a menos R por el valor de la corriente, que ya aquí acabamos de ver que es todo esto que está en el paréntesis cuadrado, menos L por la derivada parcial del mismo término que corresponde a la corriente con respecto a la longitud. Entonces, si hacemos aquí la multiplicación de todos los términos que están aquí en el paréntesis, nos queda todo esto, ¿verdad? Lo voy a decir bastante. ¿Sí? Y si reacomodamos los términos, ¿verdad? Los que nos quedan, en este caso, tenemos aquí la derivada cuadrática, que es el primer término, que es el que está aquí más del lado derecho, lo ponemos aquí, ¿sí? Y luego ponemos el término de la segunda derivada, perdón, de la derivada del voltaje con respecto al tiempo, que serían estos dos, ¿verdad? Entonces lo podemos poner aquí, y finalmente este último término, por una especie como de triángulo, ¿sí? Que justamente sería este que está aquí. ¿Ok? Entonces lo que se hizo es simplemente reacomodar todos y cada uno de los términos para que nos quede de una forma más sencilla. ¿Ok? Nos quedaría de esa forma. Entonces, para el caso de la corriente, podemos hacer algo similar. Entonces, nos quedaría, en este caso, que la segunda derivada de la corriente con respecto a la posición o la ubicación sería menos G por la derivada parcial del voltaje o la caída de tensión que se da a lo largo de la línea, en el punto que yo especifique de la línea, menos la capacitancia por la derivada con respecto a la longitud de la línea del argumento que corresponde, en este caso, a los cambios de tensión que van a depender en este sentido del tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque en este caso el capacitor pues es un elemento de circuito que almacena energía. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, se cambian el orden de diferenciación de ambos lados de los términos, ¿verdad? Nos queda algo similar que en el caso anterior, pero ahora dentro de
más bien el factor que multiplica tanto a G como a C, vemos que si es la parcial o la derivada parcial, en este caso del voltaje, con respecto a los cambios que se tienen en su longitud, que es de Z. Y justamente es esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es sustituir. Entonces, si lo sustituimos con la ecuación anterior, la ecuación anterior me refiero a justamente esta que está aquí, ¿verdad? Entonces, ahora nos quedaría para el caso de la corriente, ¿verdad? Todo este término, y nuevamente hacemos las multiplicaciones, ¿verdad? Como hace un momento, todo lo que está dentro de los paréntesis lo multiplicamos y lo reorganizamos y nos queda de una manera muy similar. Y vemos que ahora nos queda otra vez una segunda derivada parcial de la corriente con respecto al tiempo, y más una primera derivada de la corriente con respecto al tiempo, más un factor constante. Entonces, estas dos ecuaciones, ¿verdad? Como dice ahí, las dos ecuaciones obtenidas, describen completamente las posibles interrelaciones que hay entre lo que son los voltajes y corrientes y sus derivadas en una línea de transmisión, bajo condiciones para las cuales los postulados, pues en este caso, son válidos. Entonces, para un problema práctico, la exactitud de las soluciones de las ecuaciones anteriores, considerando R, L, G y C constantes, dependerá de una manera complicada del intervalo de valores de la corriente y de voltaje instantáneo y sus derivadas, y en el intervalo de variabilidad de los coeficientes distribuidos del circuito que están siendo transmitidos. No se puede establecer un criterio simple, cuando se considera constante los valores de R, C y G para todos los valores de voltaje y corriente. Y obviamente también sus derivadas, porque ahí tenemos en este caso su primera y segunda derivada. Entonces, las ecuaciones obtenidas son diferenciales parciales de segundo orden en el espacio y tiempo, y estas son similares en variaciones de diferenciales parciales estándares de la física matemática, las cuales hay varias soluciones que podemos encontrar en los libros. Bien, no sé si hasta ahorita hay alguna pregunta. Bueno, lo que estamos haciendo es, en este caso, el desglose de las ecuaciones, ¿verdad? Y todavía no llegamos a la solución, pero pues, vamos a continuar la siguiente sesión con ella. Vamos a dejarlo hasta aquí porque ya son las 17:25 para que tengan 5 minutos y puedan estirarse, porque ahora, bajo esta nueva normalidad y bajo este esquema, pues para ustedes es bastante castigado. Entonces, para que puedan levantarse un momento aquí y también no entren tarde a la siguiente sesión que tienen. ¿Vale? Pues no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Yo estoy bien, profe, gracias. ¿Sí? Sí. Profe, me recuerdo la otra anterior diapositiva, creo que es la 36. ¿Ahí está? Sí, espérame. Ya, muchas gracias. Sí, de nada. Bien, pues si no hay alguna otra pregunta, entonces, pues que tengan buena tarde. Y nos vemos el día viernes, nos toca, ¿verdad? Sí, creo que sí. Tenemos clase el viernes. Creo que sí, profe. Bueno, pues cuídense Sí, mucho. profe, es el viernes. Ok, perfecto, gracias. Gracias, profesor. De Gracias, nada, profe. que estén bien, cuídense. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye.